¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica, 8 de la mañana, 2 minutos y comenzamos esta edición de día martes. Gracias por estar con nosotros en este 5 de diciembre. Comenzando nuestra revisión de noticias de esta mañana, los invitamos primero a un resumen con los titulares y un adelanto de los temas que vamos a estar revisando hoy. Partimos, por supuesto, con lo que está ocurriendo en el sector de las ISAPRES, tema que hay que monitorear día a día porque ya nos vamos acercando a aquellos plazos que la misma asociación de ISAPRES ha declarado como plazos más críticos que podrían llevar a una situación más compleja con la caída eventual de alguna de ellas. Colmena ya comenzó a informar a sus pacientes, a sus afiliados más bien, respecto a la rebaja en la prima GES. Este es un paso comunicacional bien importante porque en la práctica, con la implementación ya de esta rebaja de la prima, como zanjó la Corte Suprema, se empiezan a generar escenarios de menores ingresos para las ISAPRES. Y es ese punto precisamente, la caída de ingresos, lo que podría generar eventualmente la insolvencia de alguna de las aseguradoras privadas. Todo esto mientras en paralelo en el ámbito político crece la presión sobre el gobierno para que se busque una solución pronto a este tema y se evite un escenario más complejo. Ya les contamos más en una nota preparada para hoy. Buenas noticias tuvimos de los multifondos de pensiones en el mes de noviembre, que cerró con algunos registros históricos. Para el fondo D y el fondo E nunca se habían visto rendimientos mensuales tan altos, positivos por cierto, para ambos fondos, los más conservadores, con ganancias por sobre el 7%. La rebaja en la tasa de interés que se está viendo en distintas partes ha generado ya un impacto positivo en este segmento de los ahorros de pensiones. Les vamos a contar en detalle qué es lo que ha ocurrido en el último mes y en lo que va de este 2023 también. Por otro lado, vamos a revisar noticias del mundo agrícola, donde ven con preocupación el efecto que han tenido las lluvias más tempranas en el contexto de la primavera, que generaron un daño en cerca del 50% de la producción de cerezas, una de las exportaciones más importantes que ha tenido nuestro país en los últimos años. Bueno, ha sufrido un impacto bien importante producto de las lluvias. En los primeros días de noviembre se había hecho una estimación cercana al 30%, ahora la estimación es más profunda del daño que generaron aquellas precipitaciones. Vamos a ver qué es lo que ocurrió en una nota preparada para hoy también. Y por otro lado, en el sector inmobiliario se prevé un año 2024 muy complejo, al punto que hay estimaciones que se podrían llegar a perder cerca de 300.000 empleos relacionados al mundo tanto de la construcción como del sector inmobiliario en el próximo año. Fundamentalmente esto debido a un problema de ventas muy lentas que está experimentando este sector. Distintos indicadores así lo han ratificado. Hay un sobrestock en algunas comunas. Hay una mayor lentitud también para poder sacar adelante las ventas y concretar aquellas que se han ido cerrando en los meses anteriores, fundamentalmente por un alza en los créditos hipotecarios, entre otros temas. Vamos a estar conversando en la entrevista de hoy del escenario que se proyecta para el próximo año en este rubro. Y por último nos vamos a los mercados para ver qué es lo que está ocurriendo a esta hora, qué fue lo que pasó ayer en la bolsa local también. Partamos con los números que nos llegan desde Europa, primero con ganancias en el indicador que pondera varias bolsas europeas. El Eurostock 0,27%, Londres por otra parte cayó 0,54% y más temprano fuerte ha sido la caída para las bolsas en Asia, con un 1,91% en Hong Kong y 1,37% en la bolsa de Japón. Veamos otros datos de referencia de lo que ocurrió ayer en el mercado a nivel local. Partamos viendo primero lo que ocurrió con la Bolsa de Comercio de Santiago, que subió, llegó a los 5.823 puntos. El dólar, por otra parte, tuvo un fuerte repunte, llegó a estar por sobre los 870, cerró en 868 pesos en el mercado local. Y para hoy día la UF se cotiza en 36.588 pesos. Bien, partimos entonces nuestra revisión de noticias enfocándonos en lo que está ocurriendo con el sector de las ISAPRES. Se acerca fin de año, se acortan los plazos para evitar una situación compleja, catastrófica, así lo han definido desde el mismo sector asegurador, si es que se llegan a implementar los fallos sin cambios que permitan sostenibilidad en el tiempo, desde el punto de vista fundamentalmente financiero. Y en ese sentido ya comienzan las notificaciones de parte de las ISAPRES respecto a la rebaja de la prima GES. Es uno de los factores que está incidiendo en esta situación más crítica para las aseguradoras, porque va a significar menores ingresos para las compañías. Mientras en el ámbito político el debate se intensificó tras declaraciones de la ministra este fin de semana. En la siguiente nota vamos a revisar los detalles del escenario que se traza para este sector.
Ante la inminente aplicación del fallo GES que dictó la Corte Suprema, el debate en torno a la crisis de las ISAPRES se ha intensificado durante las últimas semanas. Con la llegada del último mes del año, las aseguradoras deberán notificar a sus afiliados de las rebajas de los precios de las primas, lo que implicaría una disminución de ingresos del 12% en enero. Desde la Asociación de ISAPRES presionan al gobierno a tomar cartas en el asunto, una postura que ha sido cuestionada desde el oficialismo. Acusar al gobierno de ser inactivo no me parece justo. Han mandado la ley corta, han establecido una serie de mecanismos de conversación. Yo creo que los que han sido inactivos y se han victimizado son las ISAPRES, porque no han hecho ninguna propuesta, están ahí esperando que el Estado reaccione, cuando en realidad todo esto es consecuencia de su mala administración. El gobierno ha hecho bien en enviar una ley corta para solucionar el problema, en el sentido de darle más plazo a las ISAPRES para devolver estos recursos, porque la sentencia de la Corte Suprema hay que cumplirla. La Corte Suprema descartó aplazar la implementación de sus fallos y anuló las alzas aplicadas desde octubre de 2022, lo que implica que las ISAPRES deberán volver a los precios del periodo anterior. Además, se le obliga a devolver los costos en exceso a los afiliados desde que se establecieron los aumentos, escenario que, según varios apuntan, llevaría al colapso de las aseguradoras. Es crucial que el Ejecutivo aborde esta situación de manera urgente, como política de Estado, como se hizo en la pandemia, y escuche las propuestas de los expertos con soluciones efectivas para preservar la integridad de nuestro sistema de salud. Hay quienes creemos que lo que ha faltado, digamos, es una señal de liderazgo concreta. Es decir, acá el Ejecutivo, al ser una materia propia de seguridad social, tiene la iniciativa de las soluciones legislativas. Creemos que gran parte de la solución es legislativa o también, por cierto, apoyada en algunas medidas administrativas que podría haber tomado la Superintendencia de Salud. La Comisión de Salud del Senado actualmente tramita la denominada Ley Corta de ISAPRES, una instancia que para algunos es la única alternativa para brindar soluciones. Primero que tiene que buscar soluciones el gobierno. Por eso tengo confianza y espero que la apertura del diálogo no solo sirva para hacer autocrítica, sino para buscar soluciones. Porque cuando cierran centros de salud, cuando no se venden bonos, cuando se acaban los convenios, tenemos un problema. Y eso es lo que hay que abordar con sentido de urgencia. Las soluciones están, son técnicamente sustentables, políticamente razonables y financieramente y jurídicamente responden a lo que hoy día se requiere y dan cuenta de la necesidad de cumplir con los fallos de la Corte Suprema. Todo está disponible para resolverlo, solo falta la decisión política para decir aquí vamos por delante. Desde el gobierno apuntan a que las aseguradoras necesitan recuperar el equilibrio de ingresos y gastos. Fue incluso el ministro de Hacienda quien matizó los dichos del superintendente de Salud, quien afirmó que una de las alternativas que deberían analizar las ISAPRES es el aumento de capital. Lo que estos fallos de la Corte Suprema han mostrado es que este es un sistema que en buena medida se sostenía sobre la base de un grado extremo de diferenciación de planes. Y que por esa vía, ¿cierto?, ese componente de seguro, porque hablamos, ¿cierto?, de seguro, pero cuando uno tiene mucha diferenciación de planes, el seguro funciona más o menos nomás, porque, sí. ¿Cierto?, porque el que podría contribuir más, le voy a cobrar menos, y el que tiene mayores necesidades, le voy a cobrar más. En tanto, se espera que la discusión legislativa se retome tras la semana distrital. En el mejor de los casos y con un acuerdo sobre la mesa, la ley corta podría aprobarse recién en abril. 8:11. Vamos a ir a otro tema. Les contábamos en nuestros titulares que desde Fedefruta han hecho una proyección bien compleja respecto al impacto que tuvieron las lluvias en el mercado de las cerezas, con 50% de producción dañada producto de estas lluvias que afectaron a la zona centro y sur hace algunos meses atrás. Junto con eso, el Ministerio de Agricultura también ha hecho un balance de la evolución en el precio de los alimentos en nuestro país, en un tema que ha sido bien crítico en los últimos 2 años. En la siguiente nota, María Luisa Carrero nos cuenta más. La lluvia, bueno, pues mira, date cuenta que por el tema de la lluvia ya vienen un poquito como abiertas, pero es por el tema de la lluvia. Y pienso yo que más bien tiene que bajar más. Bajar más hasta rondar los 1.000 pesos el kilo. Aunque esta fruta haya llegado dañada, lo cierto es que el sabor se mantiene y es por eso que las cerezas son una de las favoritas en esta época del año. Yo aprovecho los precios más baratos y sí, voy a seguir comprando igual. Sí, pues hay que aprovechar la baja del precio. Así, pues yo paso a comprar
porque conviene. Así que ahí se va con cerezas para la casa. Sí, no, y compré el sábado y ahora otra vez, imagínate. Es que ¿quién podría resistirse a unas cerezas y más ahora que su baja en el precio se nota en el presupuesto familiar? Porque si las primeras llegaron a ferias y supermercados costando más de 2.000 pesos el kilo, esa barrera se rompió y ha ido descendiendo su valor, aunque no como todos quisieran. El precio de la fruta, que está un poco alto, quizá la frutilla, la cereza. La cereza está a 1.500 pesos el kilo hoy día. Pero a esta altura, el año anterior ya estaba a 1.000 pesos. Se ha mantenido el precio, más bien había llegado, la primera vez cuando llegó hace como 2 semanas, llegó entre 3.000 y 4.000. Ahora se ha mantenido a 1.400, 1.200 y hasta en 1.000 pesos. Todo depende, eso sí, de la calidad de la fruta y de su calibre. Ya es reconocido en el gremio y por las autoridades que las últimas lluvias afectaron las primeras cosechas de cerezas. La producción se vio mermada, sobre todo en las variedades Royal Dawn y Santina. Hemos tenido 3 efectos importantes esta temporada. Primero, el poco frío, que afectó la cuaja, la floración y cuaja en las variedades tempranas. Y posterior, 2 lluvias que sin duda que afectaron en términos de partidura, ¿no es cierto?, la fruta. Hoy día, terminando ya la fruta temprana de la semana 47, estamos viendo efectos y mermas a lo menos de un 50% y en zonas reportadas en Curicó de hasta un 60 y 80% de merma. Merma que se traducirá en menos exportaciones de la fruta. Si se proyectaba un crecimiento para esta temporada en torno al 15%, esa cifra bajó hasta quedar en un dígito. Desde Fede Fruta estiman que estará por debajo de las 80 millones de cajas. Incluso señalan que algunos huertos solo pudieron cosechar un 20 o un 40% de lo que tenían presupuestado. Ahora viene el pic de producción, diciembre, enero. Como ustedes saben, Chile exporta el 90% su cereza al mercado chino, que en torno al Año Nuevo chino se provoca el pic de producción. Y una parte importante de ella, por temas de calibre y de presentación, queda en el mercado local, pero tiene la misma calidad, a veces no cumple ciertas condiciones estéticas y de calibre, pero es una cereza de calidad. Así, en la actualidad, en la región metropolitana, el kilo de cerezas ronda los 1.500 pesos. Los problemas están en las zonas extremas. En Arica puede incluso llegar a los 3.000 pesos y en los lagos superar los 5.000 en supermercados. Esto principalmente por los costos de transporte y comercialización. La buena noticia, al menos para una parte del país, es que los precios comenzarán a bajar porque en diciembre aumenta la cosecha. Los expertos vaticinan que durante diciembre, más hacia la Navidad, y en enero debiéramos tener un precio más cercano a los 1.200 pesos de la cereza y no como está hoy día entre 1.500 y 2.000 pesos. La otra buena noticia es que puede ya acompañar las cerezas con otras frutas de estación que entran al mercado, que al comienzo puede que duela un poco más costear, pero conforme avanzan las semanas serán más apetitosas en sabor y en precio. 8:15, vamos a otro tema. Los multifondos en el mes de noviembre afortunadamente cerraron en terreno positivo, con un récord además, un registro histórico para los fondos más conservadores, el fondo D y el fondo E. Vamos a ver la gráfica con el detalle de lo que ocurrió en el mes anterior, con cierre, como decíamos, favorable para todos los 5 multifondos, en particular el fondo D y el E, que rentaron más de 7%, el fondo E incluso casi 8% durante el mes de noviembre. Esto debido a la rebaja de tasas de interés que ha impactado favorablemente al sector más conservador. Pero como ven ustedes, todos los fondos lograron números azules. El fondo A un 2,16%, el fondo B 2,98%, el fondo C 4,64%. Lo que han explicado desde CIEDES, consultora en materia previsional, dicen que los resultados de los fondos de mayor riesgo, el A, B y C, se explica por resultados positivos en índices internacionales, siendo contrarrestado solo por una caída en el precio del dólar, con un incremento a nivel local también del IPSA. En todo caso, hay que mirar con atención lo que ha ocurrido en todo 2023. La fotografía es bastante más negativa desde ese punto de vista, porque los fondos, el fondo C, por ejemplo, tiene una caída de 1,13% acumulado, y los fondos más riesgosos que repuntaron en noviembre no alcanzan a compensar las pérdidas de los meses anteriores. El fondo E, por ejemplo, ha caído 4,71% en el acumulado de este 2023. Nos vamos a la pausa, 8:17, ya volvemos, seguimos con Agenda Económica.
Bien, estamos de vuelta, seguimos aquí en Agenda Económica y vamos a conversar de lo que está ocurriendo en el sector de la construcción, que enfrenta lo que muchos dicen es la peor crisis en décadas, con una caída en la inversión para este sector, con bajas ventas también en el mundo inmobiliario, con efectos desde el punto de vista del mercado laboral, entre otras cosas. Bueno, vamos a conversar de este tema y para eso estamos con Daniel Cerey, es el gerente de estudios de TokTok, para conversar sobre este tema. Gracias por el contacto, Daniel. Muchas gracias, Sebastián. Muy buenos días. Bueno, Daniel, ustedes tienen una mirada bien importante porque son un agente inmobiliario muy relevante. Ven esa dinámica de compra, venta, arriendo de inmuebles y eso les da una perspectiva bien interesante sobre lo que está ocurriendo efectivamente en este sector. ¿Qué es lo que están viendo ustedes primero, Daniel? Bueno, yo comentaría principalmente dos aspectos. Uno, un sobrestock en lo que es entrega inmediata, o sea, departamentos y casas que ya están terminadas, que es bastante grande. Estamos con más de 25, 26 mil unidades de minutos de departamentos ya terminadas, que están teniendo una velocidad de venta muy baja. En general, entonces tenemos un sobrestock acumulado más o menos para 2 años y medio de venta a las velocidades actuales, que son bajas. Y por otro lado, una debilidad en la demanda para poder acceder a créditos hipotecarios que acentúa aún más desde el punto de vista inmobiliario, sí, claro, esta crisis. En la medida en que no hay acceso a crédito hipotecario, no hay posibilidad de comprar vivienda y el stock va aumentando, ¿no? Justamente. Ajá. Y sumado a esto, lo que no está terminado, pero está en construcción, está en una gran mayoría en sus etapas finales. Entonces, hacia 2024 vamos a tener recepción de un número muy significativo de unidades que se van a sumar justamente a este parque y que, dada la velocidad de venta, las empresas inmobiliarias y las constructoras también están teniendo mucha dificultad para poder acceder a los créditos de construcción, porque en general el banco ve el sector, ve cómo se está vendiendo y ahí decide si presta o no la plata para poder hacer la construcción. Sí, claro. Dada Daniel, la velocidad de venta y el alto stock, está una situación compleja también para el acceso financiero. Dimensionemos el problema. Estos niveles de stock, por ejemplo, que están disponibles hoy día, ¿se habían visto antes? ¿Hace cuánto tiempo que no se veía un parque disponible de esta magnitud? En verdad nunca habíamos tenido un stock tan alto, pero también las condiciones son distintas como para poder hacer la comparación histórica. Yo, más allá del volumen que es muy alto, en este minuto tenemos 75 mil unidades en oferta, ya sea en entrega inmediata, o en construcción o en blanco. Ajá. Pero yo me fijaría más en cuánto nuestra velocidad de venta es capaz de absorber de esa oferta. A ver. Y ahí nos damos cuenta que en realidad en este minuto con la velocidad de venta estamos absorbiendo más o menos un 3% de todo lo que hay en oferta, mientras que históricamente nosotros tenemos una absorción entre un 7 a un 8% de la oferta. Ese era más o menos el punto de equilibrio. Entonces, claramente estamos con una oferta que no es capaz, o sea, una venta que no es capaz de absorber toda la oferta y claramente el nivel de 75 mil unidades no lo habíamos visto nunca en la región metropolitana al menos. Es bien revelador en todo caso la velocidad, ¿no? ¿Y qué posibilidades hay de que eso cambie, Daniel, en el corto plazo? ¿Y de qué depende también? ¿Qué factores son los que inciden en que esa velocidad se pueda ir acelerando? Principalmente el acceso a financiamiento por el lado inmobiliario. Hemos tenido algunas noticias más alentadoras porque al final las condiciones de crédito bancario están muy ligadas a la situación económica internacional y dada la actividad, las cifras de actividad y algunas otras señales que hemos tenido principalmente de la economía de Estados Unidos, podemos prever que esta alza de tasas que vivimos en los últimos 2 o 3 meses podría comenzar desde enero en adelante a ceder un poco y volver a tasas más en promedio de lo que tuvimos el año pasado. Todo eso ayuda, pero mientras no haya un mejoramiento de las condiciones crediticias y de la capacidad de deuda al final de los hogares, es difícil que podamos retomar sin medidas adicionales una velocidad de venta que permita absorber toda esta oferta. Y por eso es tan importante en este minuto propuestas, por ejemplo, como la que se dio el fin de semana de un mayor acceso por parte del Banco Estado, algunas medidas que han anunciado desde el MIMBU o de algunas otras autoridades que ayuden de alguna manera a los hogares a poder acceder de una manera mejor al financiamiento.
Sí. Daniel, de todas maneras, son condiciones más o menos estructurales, ¿no? O sea, me refiero, cambiar ese escenario desde el punto de vista del financiamiento, ya sea para la constructora o de quien quiere comprar, es un escenario que no cambia de un día para otro. Sí, lamentablemente, dado que tenemos baja velocidad de venta, esto no permite aprobar créditos de construcción también para nuevas obras, y estamos en un ciclo que es bastante difícil de salir porque es muy estructural. Y lamentablemente, si seguimos en la situación que estamos, la pérdida de empleo en el sector de la construcción, que representa el 12% del PIB nacional, va a ser importante, porque a los ritmos que estamos entrando en nuevos proyectos, y dado que, como te contaba, una gran mayoría de proyectos están en etapas finales, hacia el próximo año podría perfectamente haber una destrucción de empleo de cerca de 300.000 empleos. Destrucción porque sacamos proyectos y no hay proyectos nuevos donde la gente pueda seguir trabajando. Sí. No es como simplemente que se realiza. Daniel, ahora, ¿qué efectos tiene esto desde el punto de vista del mercado de arriendo, por ejemplo? Si es que la gente no puede acceder a la compra por las razones que ya describíamos, ¿qué pasa con el mercado de arriendo, por ejemplo, acá en el Gran Santiago? Al corto plazo, dada la situación económica, en general el mercado de arriendo en sus precios se ve contenido, porque gran parte de lo que se vende, a pesar que se está vendiendo a baja velocidad, de todas maneras estamos teniendo una compra de vivienda más o menos en torno a entre 1.700 a 2.000 unidades mensuales. Y muchas de estas viviendas pasan al parque de arriendo, lo que hace que mes a mes se esté aumentando el número de viviendas que están en arriendo. Y esto permite contener un poco el alza de precios que podría haber, dada la mayor cantidad de hogares que están ingresando al arriendo. Ahora, los precios de arriendo en particular han venido bajando porque, por un lado, la economía con la inflación y todo lo que ocurrió impactó muy fuertemente en la capacidad de pago de los hogares, y los hogares no pueden simplemente absorber alza en los arriendos, y por ende hemos visto que los precios se han contenido bastante. Sí, claro. Pero a largo plazo, claramente, estos hogares que están en un tramo que perdió acceso son hogares que tienen una capacidad de pago un poquito mayor a los hogares arrendatarios que teníamos hace 2 o 3 años atrás, y esto fortalece claramente el mercado del arriendo al mediano plazo, si es que la situación no mejora. Sí, por cierto. De todas maneras. Daniel, muchas gracias por conversar con nosotros para dar un panorama de lo que está ocurriendo en el sector. Gracias por el contacto. No, muchas gracias, Sebastián. Mucho salud. 8:30, gracias por acompañarnos en esta edición de Agenda Económica. No se vayan, José Mardones los acompaña con las noticias de esta jornada en unos minutos aquí en Noticias Express. Que tengan un buen día.